Mi nombre es Luis. Mis manos, como pueden ver, están sucias. Sucias de tierra, de estiércol, sucias del trabajo honesto que me da de comer cada día. Soy el peón principal en la Hacienda Paraíso, propiedad de don Fernando. Este lugar es mi mundo. El ganado, el olor a heno recién cortado, la tierra bajo mis botas. Todo esto es mi vida. Don Fernando es un buen hombre. De esos millonarios que ya no se encuentran, con un corazón tan grande como sus tierras. Pero su hijo, Ricardo, él es otra historia. Ricardo heredó la fortuna, pero ni una pizca de la humildad de su padre. Desde que lo conozco, me ha odiado. Le molestaba el olor a corral que se pegaba a mi ropa. «Quítate de mi vista, peón apestoso». Me gritaba si me acercaba demasiado a su auto de lujo, como si mi sola presencia pudiera mancharlo. «Tu trabajo es simple», me decía. «Cuida las vacas, limpia los establos, pero ni se te ocurra meterte en los negocios». Lo que Ricardo no sabía y nunca se molestó en averiguar era mi secreto. Mi padre fue un diplomático de bajo nivel. Gracias a su trabajo, viajé con él por medio mundo hasta que falleció. Esa vida me permitió ir a la universidad en Alemania. Y sí, hablo 5 idiomas con fluidez: inglés, francés, alemán, italiano y árabe. Pero la vida da muchas vueltas. Tuve que dejar mis estudios para venir a cuidar a mi madre enferma. Ahora cuido de la hacienda. Y créanme, este trabajo es mucho más honesto que los turbios negocios en los que Ricardo siempre andaba metido. Pero él no me dejaba olvidar mi lugar. Un día, mientras reparaba una cerca cerca de la alberca, Ricardo y sus amigos estaban ahí, bebiendo y riéndose. «Miren», dijo Ricardo señalándome con su copa. «Ahí está la mascota de mi papá». Luego me gritó: «Oye, peón, ¿qué haces con esas manos tan sucias?». Con calma le respondí: «Estoy reparando la cerca, señor Ricardo». Él se burló. «¿Reparando? ¿Acaso sabes hacer otra cosa? ¿Sabes siquiera leer un libro?». Sentí una punzada de orgullo herido y no pude contenerme. Yo hablo 5 idiomas», le dije en voz baja. Ricardo estalló en una carcajada sonora y cruel. «Ja, ja, ja. ¿Escucharon eso, amigos?». El campesino resultó ser un genio. «Yo hablo 5 idiomas», me imitó con voz chillona. «¿Ah, sí? A ver, peón, dime cómo se dice basura en francés». Sin dudar, respondí: «Se dice ordure, señor Ricardo». Su rostro se transformó. La sonrisa desapareció y se llenó de ira. «Cállate. Eres un mentiroso. No eres más que un simple granjero». Me dio la espalda, con desprecio. «No eres más que un par de manos baratas, Luis. Que nunca se te olvide». Sus palabras dolieron. Me sentí humillado. En este lugar, mi conocimiento no valía nada, solo mi sudor. Pero el destino tiene formas muy raras de poner a cada quien en su sitio. Esa misma semana, una sombra oscura cayó sobre la hacienda. Don Fernando nos reunió a todos en el patio principal. Se veía destrozado, envejecido de un día para otro. «Estamos en graves problemas», dijo con la voz quebrada. «Una deuda antigua que creí saldada ha resurgido. Y si no la pagamos, nos embargarán la hacienda. Lo perderemos todo». El silencio fue total. Nadie se atrevía a respirar. «Solo nos queda una esperanza», continuó intentando mostrarse fuerte. «Un inversor de último momento. Un poderoso jeque de Arabia Saudita, Sheikh Al-Khoury. Él está dispuesto a comprar la deuda y salvar la hacienda. Pero hay una condición». Don Fernando hizo una pausa. «Él insiste por tradición que los términos finales del contrato sean hablados y sellados únicamente en árabe». Ricardo, a su lado, estaba más pálido que un papel. «No te preocupes, padre. Ya contraté al mejor traductor de la ciudad, un tal Manuel. Todo saldrá bien». Hoy era el día. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En la gran sala de conferencias de la casa principal estaban don Fernando, un Ricardo sudoroso, los abogados y, por supuesto, el jeque con su séquito. Don Fernando, siempre tan amable, me había pedido que estuviera cerca para servir las bebidas. Y desde mi puesto, justo afuera de la puerta entreabierta, podía oír cada palabra que se decía ahí dentro. El futuro de la Hacienda Paraíso, el lugar que yo llamaba hogar, se estaba decidiendo en un idioma que solo uno de ellos creía entender. El ambiente estaba eléctrico. El jeque Al-Khoury era imponente. Su túnica blanca casi brillaba. Los diamantes en sus manos reflejaban la luz con cada movimiento. Tenía una presencia de poder que llenaba toda la habitación. A su lado, el traductor, Manuel, parecía encogerse, temblaba visiblemente.
Bienvenido, Sheikh Al-Khoury, dijo don Fernando con una voz que intentaba ser firme. Manuel, por favor, traduzca que agradecemos su nobleza y su tiempo al venir hasta aquí. Manuel asintió y susurró las palabras en árabe. El jeque respondió con una voz grave, profunda. Árabe. Shukran hasilan, nahnu huna liltifak. Dice que está aquí por el acuerdo, tradujo Manuel con la voz temblorosa. Y así comenzó la negociación. Fue un proceso lento, complicado. Cada palabra pesaba una tonelada. El jeque hablaba en su idioma, y Manuel traducía para nosotros. Yo entraba y salía, sirviendo agua y café, pero mis oídos estaban fijos en cada sílaba. El jeque mencionó el pago por adelantado. Manuel lo explicó. Dice que el pago será del 20% ahora, y el resto en 3 meses. Don Fernando sonrió, aliviado por un momento. Perfecto, aceptamos. Pero entonces el jeque habló de nuevo. Su tono cambió. Se hizo un silencio tenso, de esos que se pueden cortar con un cuchillo. Árabe. Hal al-Ard Sahra, al-Kulub am Sahra, al-Aklam. Manuel tragó saliva, se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué dice Manuel? ¿Qué dice? Preguntó Ricardo desesperado. Dice que... Pregunta si la tierra es la flor de los corazones o la flor de las plumas. ¿Qué diablo significa eso? Gritó Ricardo golpeando la mesa. Esto es un negocio, no un concurso de poesía. Dile que es la mente, la pluma. Don Fernando levantó una mano para calmarlo. Negó con la cabeza. No. Dile que el rancho es el corazón, es el legado de mi padre. Manuel se giró con el rostro lleno de pánico. Murmuró algo en árabe. El jeque escuchó atentamente, sin mover un músculo. Y luego respondió con una sola frase, corta y tajante. Árabe. Idán. La Yumkinuni al-Kabul. Manuel se puso blanco como la nieve. Parecía que iba a desmayarse. Dice que no puede aceptar el acuerdo, que se retira. ¡No! Gritó Ricardo fuera de sí. ¿Por qué? Pregúntale por qué. Manuel solo balbuceaba, no podía formar una frase. Don Fernando se levantó con los hombros caídos, completamente destrozado. Gracias por su tiempo, jeque, dijo con una voz apenas audible. Ha perdido la hacienda, señor, me dije a mí mismo sintiendo un nudo en el estómago. El jeque se puso de pie, listo para irse. Y en ese momento algo dentro de mí se rompió. Yo ya no podía quedarme en silencio. Con permiso, señor, dije, dando un paso al frente, con la bandeja de agua todavía en la mano. Ricardo me vio y su rostro se torció de furia. ¡Fuera, imbécil! ¡Vuelve a tus corrales! ¡No! Dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Usted no entiende, el rancho no está perdido. ¡Cállate!, me gritó acercándose amenazadoramente, pero lo ignoré. Caminé directamente hacia el jeque, me incliné respetuosamente, y hablé, en árabe. Sidi Sheikh, dije. Ismahlib el Hadith. Señor jeque, permítame hablar. El traductor le ha mentido. El jeque Al-Khoury posó su mirada en mí. Sus ojos eran profundos y serios. ¿Madha Takul? ¿Mananta? No sentí miedo. Estaba en mi elemento, en mi rancho. Soy el peón, le contesté en árabe. Y he escuchado todo. El traductor, Manuel, le dijo que la hacienda era Sahra al-Kulub, el corazón de las flores. Pero esa no era su pregunta. Usted preguntó si era Sahra al-Kulub, el corazón, o Sahra al-Aklam, la pluma. Su pregunta no era poesía, era un término legal. El traductor mintió. Él no entendió la diferencia entre el corazón y la pluma. El jeque sonrió. Una sonrisa lenta pero poderosa, que iluminó su rostro. Se giró hacia Manuel, quien, al verse descubierto, palideció y se desmayó en el acto. Don Fernando y Ricardo se quedaron boquiabiertos, con los ojos como platos, sin poder creer lo que estaban viendo. «¡Tú hablas árabe!», me gritó Ricardo como si acabara de ver un fantasma. Sí, 5 idiomas, ¿recuerdas, Ricardo? El francés para basura. Fue solo el comienzo de la lección que te iba a dar. El jeque volvió a hablar, y esta vez todos me miraron a mí. Traduje para don Fernando y su hijo, que la oferta para rescatar la deuda sigue en pie. Pero si el rancho es realmente el corazón, debe ser tratado con el respeto que merece. Y que mi trabajo aquí no es negociar, sino traducir la verdad, toda la verdad. Durante los siguientes 30 minutos me convertí en la voz del rancho. Fui el puente entre dos mundos que parecían no entenderse.
El jeque preguntaba en árabe, con su voz grave y pausada, y yo respondía en español, asegurándome de que don Fernando comprendiera cada matiz, cada intención detrás de las palabras. Aclaré cada una de sus dudas, pintando con mis palabras la verdadera esencia de nuestra tierra. Él dice que Ricardo, el hijo, es demasiado agresivo, que su energía es la de alguien que quiere vender, no la de alguien que quiere cuidar. Dile, me ordenó don Fernando con la voz firme, recuperando la compostura, que esta hacienda pertenece a los que la aman y la trabajan, no a los que la ven solo como una mercancía para vender al mejor postor. Traduje sus palabras sintiendo el peso y el orgullo en cada sílaba. El jeque, al escuchar mi traducción, soltó una carcajada sincera, una risa que retumbó en la sala y pareció romper toda la tensión acumulada. Finalmente, el jeque pronunció una frase final, corta pero contundente. Ana Muwafik, Huna Yakunu al-Tauqa. Dice que está de acuerdo, traduje, sintiendo un temblor de alivio recorrer todo mi cuerpo. Y que la firma es ahora mismo. Ricardo, completamente pálido y derrotado, no pudo articular ni una sola palabra. Se había quedado mudo. Don Fernando, en cambio, se acercó a mí lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de gratitud. Luis, dijo con la voz quebrada por la emoción. Me salvaste. Salvaste el rancho. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Le respondí señalando a través de la ventana el campo verde donde nuestras vacas pastaban tranquilamente. Esta hacienda es el corazón de mi vida, y también el de usted. El jeque estampó su firma en el documento. El rancho estaba a salvo. Y yo, el simple peón con las manos sucias de tierra, había vencido a todos los abogados y hombres de negocios con la única arma que ellos no tenían, la verdad. Cuando el jeque y su comitiva salieron de la sala, un silencio pesado, casi como una neblina, se instaló entre nosotros. El aire, antes cargado de tensión y árabe fluido, ahora solo zumbaba con las palabras no dichas. Don Fernando, que había estado de pie, rígido como una estatua, finalmente se movió. Sus pasos resonaron en el piso de madera mientras se acercaba a mí. Yo seguía ahí, parado, sintiendo el sudor frío en mi espalda, sin saber qué esperar. Entonces hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. Me abrazó. Fue un abrazo fuerte, paternal. Y en ese instante, me di cuenta de que era el primer abrazo sincero que recibía en años. Quizás desde que mi abuela vivía. Sentí un nudo en la garganta. Me sentí visto. Cuando me soltó, su mirada se clavó en Ricardo, que parecía una olla a punto de explotar. «Ricardo», dijo don Fernando con una voz calmada pero cargada de una decepción inmensa. «Manuel es un traidor. Te lo acabo de demostrar. Fue pagado por nuestros rivales para sabotearnos. Tienes que admitir que te engañó, que te equivocaste». Pero Ricardo era incapaz de admitir una derrota. «No», gritó con la cara roja de furia. «Esto es una trampa. Todo es un montaje. El verdadero traidor es este peón. Es un espía». La acusación era tan ridícula que no pude evitar responder. ¿Un espía?, le pregunté arqueando una ceja. ¿Un espía de quién? ¿De las gallinas? ¿O quizás los caballos me pagan para saber cuándo les toca herradura nueva? «Cállate, campesino insolente», me ladró Ricardo señalándome con un dedo tembloroso. «Basta ya». La voz de don Fernando retumbó en la habitación, cortando la tensión como un machete. Se paró entre Ricardo y yo, mirándolo fijamente a los ojos. «Ricardo, ¿no te das cuenta de la ridiculez de tus palabras? Tú mismo despediste a Luis. ¿Cómo podría él haber planeado algo? No, tú no sabes nada de lo que pasa aquí. Vives en tu mundo de números y contratos», replicó Ricardo desesperado. «Sé que acabo de salvar el negocio de mi vida gracias a la persona que tú, con tanto desprecio, llamaste inculta y bueno para nada», dijo don Fernando, su voz temblando de una ira contenida. «Y también sé que tú me has humillado frente a mis socios y amigos durante años con tu arrogancia. Y hoy, por esa misma arrogancia, casi me llevas a la ruina total». Hizo una pausa, tomando una respiración profunda. La sentencia final cayó como una piedra. «Vete de mi vista. Estás despedido de la administración de la hacienda. Recoge tus cosas y lárgate». Ricardo se quedó boquiabierto, pálido. Balbuceó algo ininteligible y, derrotado, salió de la habitación, azotando la puerta detrás de él. El eco del portazo fue el punto final de su era en el rancho. Luego, don Fernando se volteó hacia mí. Su expresión era seria, indescifrable. «¿Y tú, Luis?», comenzó a decir, mientras me miraba de arriba abajo.
Tú ya no eres más mi peón. Mi corazón, que apenas empezaba a calmarse, se hundió hasta el suelo. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Después de todo esto, después de salvar el trato, ¿así me lo pagaba? ¿Me está despidiendo, patrón? Pregunté con un hilo de voz, preparándome para lo peor. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, comenzó a formarse en su rostro. No, Luis, dijo, y la sonrisa se ensanchó. Te estoy ascendiendo. Eres mi nuevo gerente general. Mi mente se quedó en blanco. Las palabras rebotaban en mi cabeza sin encontrar un lugar donde asentarse. ¿Gerente general? ¿Yo? ¿El que limpiaba los establos? ¿Qué? Fue lo único que pude articular, un susurro ahogado. Exactamente, exclamó Ricardo, que había vuelto a entrar sin que nos diéramos cuenta, con los ojos desorbitados. ¿Te has vuelto loco, padre? ¿Vas a poner a este don nadie a cargo de todo? Don Fernando lo ignoró por completo, manteniendo su mirada fija en mí. Serás tú quien administre esta hacienda de ahora en adelante. Serás tú quien me represente ante el jeque y cualquier otro socio. Y lo más importante, añadió acercándose un paso más, serás tú quien siempre me diga la verdad, sin importar en qué idioma venga. Ricardo soltó una carcajada amarga y salió definitivamente murmurando maldiciones. Esta vez, su salida fue la de un hombre desterrado, sin poder ni lugar en la casa que siempre creyó suya. Y así, yo me quedé. Mi primer día como gerente general fue la cosa más extraña que he vivido. Don Fernando me dio uno de sus trajes. Me quedaba un poco grande de los hombros, pero al verme en el espejo, casi no me reconocí. El hombre que me devolvía la mirada parecía importante. Pero por dentro mi corazón seguía en el establo, con el olor a heno y el sonido familiar de los animales. Me sentía como un actor en una obra para la que no había ensayado. Esa tarde estaba en el despacho, revisando unos papeles que no entendía del todo, cuando don Fernando entró con 2 tazas de café. Me entregó una y se sentó frente a mí. Ahora, Luis, me dijo con una sonrisa pícara, necesito una traducción urgente. Lo miré confundido. ¿De qué se trata, don Fernando? Necesito que me digas cómo se dice gracias en tus 5 idiomas. Se lo dije, en inglés, francés, alemán, italiano y por supuesto en árabe. Shukran, pronuncié al final. Él asintió lentamente, saboreando cada palabra, cada sonido. Una sonrisa de genuina satisfacción iluminó su rostro. La lección para él había sido aprendida. Entendió que el valor de una persona no se mide por la ropa que usa ni por el puesto que ocupa. Pero lo que ninguno de los dos sabíamos en ese momento, mientras compartíamos ese café en silencio, era que haber ganado la batalla contra la arrogancia de Ricardo era solo el comienzo. El verdadero conflicto, uno mucho más oscuro y peligroso, apenas estaba a punto de comenzar. Y yo, sin saberlo, estaba justo en el centro del huracán. Gracias por acompañarme en esta parte de mi historia. Si quieres saber qué pasó después, cómo me enfrenté a mi nuevo puesto y a los enemigos que no tardaron en aparecer, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Mi ascenso causó un terremoto en la hacienda. Los empleados de la oficina, los que siempre me vieron con las manos llenas de tierra, ahora me veían sentado en la silla principal. Me despreciaban, claro. El peón es nuestro jefe. Escuchaba sus susurros en los pasillos, cargados de veneno y envidia. Pero no me importaba. Yo tenía el respaldo de don Fernando. Y más importante aún, yo tenía la verdad de mi lado. Mi trabajo y mi lealtad hablaban por mí. Un día sonó mi teléfono. Era un número que ya casi había olvidado. Ricardo. Su voz, aunque intentaba sonar casual, temblaba de desesperación. Luis, me dijo. ¿Cómo estás, viejo amigo? El cinismo en su voz era palpable. Dame una parte del rancho. Convence a mi padre. Diles que el acuerdo fue un error, una locura del momento. Me quedé en silencio un segundo, procesando su audacia. ¿Y por qué haría yo algo así, Ricardo? Su respuesta fue inmediata, llena del mismo desprecio de siempre. Porque la gente como tú no pertenece a las salas de conferencias, pertenece al barro con el ganado. Te daré $1 millón. $1 millón, Luis. Vuelve a tus vacas y olvídate de todo esto. Sentí una mezcla de lástima y coraje. Lo siento, Ricardo, le respondí con toda la calma que pude reunir. Esta hacienda, mi palabra, mi lealtad, no están en venta. Se echó a reír, una risa hueca y amarga. ¿No está en venta o es que no sabes contar hasta cifras tan grandes, peón? Fue la gota que derramó el vaso. Sé contar en 5 idiomas, Ricardo. ¿Y tú?
Apenas sabes contar hasta la honestidad. Y por lo que veo, ni siquiera eso. Y sin esperar respuesta, colgué. Me dediqué de lleno a mi nuevo trabajo. Pero lo primero que hice no fue revisar los libros contables ni sentarme en mi nueva y lujosa oficina. Fui directo al establo. Ahí estaban ellos, los nuevos peones. Hombres jóvenes, mayores, con las manos curtidas y la mirada cansada pero llena de esperanza. Eran un reflejo de lo que yo fui. Me acerqué y los reuní. Ustedes, les dije mirándolos a los ojos, son la columna vertebral de esta hacienda. Sin su sudor, sin su esfuerzo, nada de esto existiría. Y en ese mismo momento les anuncié un aumento de sueldo para todos. Sus rostros se iluminaron. No era solo el dinero, era el reconocimiento, la dignidad. Pasaron los meses y la hacienda prosperaba como nunca. Un día, don Fernando me llamó a su despacho. Tenía una mirada seria, pero con un brillo de orgullo. Luis, te tengo una misión. Una muy importante. Me explicó que la mansión de un viejo amigo suyo, un jeque árabe llamado Sheikh Al-Khoury, estaba en serios problemas. Necesitaba un administrador de confianza, alguien que no solo entendiera de números, sino también de gente. El problema, Luis, continuó don Fernando, es que este jeque es particular, y el administrador debe poder hablar su idioma. Esta es tu prueba de fuego. Acepté sin dudar. Viajé a Arabia. La mansión era algo sacado de un cuento de hadas. Un palacio de mármol y oro en medio del desierto. Pero por dentro el ambiente era tenso. El personal caminaba de puntillas, aterrorizado. El antiguo administrador, un hombre supuestamente educado en las mejores escuelas de Europa, había sido un desastre. El jeque me recibió en su imponente salón. Me miró de arriba abajo. Su rostro era una máscara impenetrable. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿El peón?, preguntó, su voz grave resonando en la sala. Su traductor, un hombre llamado Manuel, apenas se atrevió a repetirme la pregunta. Asentí con la cabeza. Sí, jeque, el peón. Luego se dirigió a mí directamente en su idioma, árabe. ¿Puedes administrar este lugar? Lo miré fijamente y le respondí en árabe fluido, para sorpresa de todos en la sala. Puedo administrar cualquier lugar donde la gente sepa la diferencia entre la pluma y el corazón. Una chispa de interés brilló en sus ojos. Le presenté mis planes, mis estrategias. No solo números y logística, sino planes para mejorar la moral del personal, para hacer que se sintieran parte de algo más grande. En un momento de la reunión le pedí permiso para ausentarme un momento. Fui directamente al corral de la mansión. Estaba seco, descuidado, abandonado, el corazón de cualquier rancho. El jeque, intrigado, me siguió. Me vio tomar un rastrillo y empezar a mover el heno viejo, a revisar la tierra. ¿Qué haces?, me preguntó confundido. Me detuve y lo miré. La tierra es la base de todo. Si la tierra muere, el imperio muere, le dije, esta vez en español, para que el traductor también entendiera el peso de mis palabras. Luego volví al árabe. Usted me contrató porque sé de administración y porque entiendo su idioma. Pero si usted no respeta el corazón de su propia casa, el origen de su riqueza, no importa cuánto dinero tenga en el banco, todo se derrumbará. Él se quedó en un profundo silencio, observándome trabajar la tierra. Al día siguiente, sin más preguntas, me llamaron a su oficina. Sobre la mesa había un contrato. Un contrato de administración de por vida. Yo era el nuevo dueño de su confianza. Y no la había ganado con mis trajes caros o mis títulos universitarios, sino con el olor a campo que aún conservaba en mis manos y el respeto por la tierra que llevaba en el corazón. Gracias por acompañarme en este pedazo de mi historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que sigue. Nos vemos en el próximo video. Volví a casa y allí me esperaba don Fernando. Me miró con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. Sabía que lo harías, Luis. Sabía que tenías corazón, me dijo, y en sus palabras sentí el peso de toda su confianza. Por su parte, Ricardo tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos y terminó en la cárcel por fraude. ¿Y yo? Bueno, mi vida dio un giro que nunca imaginé. Me convertí en un hombre de negocios, aunque en el fondo siempre seré aquel muchacho que amaba la tierra. Me casé con la mujer que amo, la luz de mis días, y juntos compramos una casa simple, sin lujos, pero con un gran huerto, un pedacito de tierra para nunca olvidar de dónde vengo. Don Fernando nos visitaba a menudo. Se sentaba en nuestro porche, mirando el huerto crecer, y con una sonrisa pícara me preguntaba, ¿sigues hablando 5 idiomas, Luis?
Yo le devolvía la sonrisa y le respondía: 6, don Fernando. Acabo de aprender italiano. Su risa era la mejor recompensa. La hacienda, bajo mi cuidado, volvió a florecer. Los campos se pintaron de verde y las cosechas fueron abundantes. Lo primero que hice fue darle un aumento a cada uno de los peones. Ellos eran el alma del rancho y merecían ser tratados con dignidad y respeto. Un día, mientras caminábamos por los establos, don Fernando me entregó su regalo final. Era solo un pedazo de papel doblado. Lo abrí y mis ojos no podían creer lo que leían. «Es la transferencia de propiedad», dijo con voz serena. «El rancho es tuyo». Sentí un nudo en la garganta. «No puedo aceptarlo, don Fernando. Esto es el trabajo de su vida». Él puso una mano en mi hombro, una mano fuerte y sabia. «Lo harás, hijo. El rancho es como un corazón, y el corazón le pertenece a la persona que supo cómo curarlo». Aquel día recordé las palabras del hijo arrogante, cuando me llamó peón oloroso y se burló de mis botas sucias. Lo que él no sabía, lo que nadie veía, era que esas mismas botas habían pisado el suelo de 5 países diferentes. No sabía que el conocimiento que yo guardaba en mi mente era el único salvavidas que le quedaba a su imperio. Así aprendí la lección más grande de todas. La verdadera riqueza no está en el dinero ni en los títulos, sino en la inteligencia que nadie puede ver y en la sabiduría que se cultiva con el tiempo. Y que el único idioma que todo el mundo, sin importar de dónde venga, puede entender es el de la humildad. Creemos firmemente en el poder que tienen las historias para inspirar, para enseñar y para sanar. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te dejó una enseñanza, nos encantaría que nos dejaras un comentario contándonos cuál fue tu lección más valiosa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Muchas gracias por acompañarnos.